Su padre la llamó inútil, demasiado fea para casarse, demasiado vergonzosa para quedarse, así que la vendió a un guerrero apache, esperando que fuera desechada como basura. Pero en los ojos tranquilos del guerrero, ella no era una carga, era un milagro. Lo que comenzó como una cruel traición se convirtió en un amor tan profundo como ningún hombre se lo había dado antes. Antes de continuar, por favor, díganos desde dónde nos está viendo. El sol caía sin piedad sobre el polvoriento puesto comercial de Dry Creek, sus rayos transformando el aire en ondas temblorosas sobre la tierra reseca. Eleanor Hartwell estaba de pie a la sombra del porche, sus delgados dedos apretando el dobladillo de su vestido gastado. Tenía 16 años, y sin embargo, se sentía como si hubiera envejecido una eternidad bajo los constantes reproches de su padre. «Ven aquí, Nell», ladró Thomas Hartwell, su voz cortando el perezoso zumbido de las moscas. «Es hora de que te hagas útil». Nell dudó, sus ojos marrones buscando desesperadamente una vía de escape, pero no había ninguna. Los otros colonos ya se habían reunido alrededor del puesto comercial, sus rostros una mezcla de curiosidad y desconfianza mal disimulada. Entre ellos se destacaba una figura, un joven guerrero apache, de pie con la calma de un puma junto a sus magníficos ponis. «¿No me escuchas, muchacha?». La voz de Thomas se volvió peligrosamente baja. «¿O quieres avergonzarme delante de toda esta gente?». Nell avanzó a regañadientes. Sus pies se sentían pesados como el plomo. Conocía demasiado bien ese tono de su padre. Significaba problemas, y los problemas significaban dolor. En los últimos 16 años, Thomas Hartwell nunca había perdido la oportunidad de recordarle que ella era la culpable de la muerte de su madre, que era fea, inútil, una carga que ningún hombre querría jamás. «Caballeros», anunció Thomas con una teatralidad que heló la sangre de Nell, «hoy tengo un negocio que cerrar». Sus fríos ojos grises la fijaron con una mezcla de desprecio y crueldad calculada. «Mi hija aquí, bueno, no es una joya, eso es obvio, pero puede trabajar, puede cocinar y no hace preguntas». La multitud murmuró incómoda. Nell sintió cómo sus mejillas se enrojecían de vergüenza. Sus manos temblaban incontrolablemente. ¿Qué planeaba su padre? Incluso para él, esto era inusualmente cruel. «Thomas», intervino una voz. Era el viejo Pete, el dueño del puesto comercial. «¿De qué demonios estás hablando?». Thomas lo ignoró y se dirigió al guerrero apache. «Chauska, ¿no es así? Ya hemos hecho negocios antes. Esos ponis de ahí, magníficos animales, fuertes, sanos, perfectos para el trabajo». Hizo una pausa, su mirada yendo y viniendo entre el guerrero y Nell. «Te ofrezco un intercambio. Mi hija por tus 2 ponis. Es joven. Te servirá bien durante muchos años». El silencio que siguió fue ensordecedor. Nell sintió cómo el mundo a su alrededor se desdibujaba, como si estuviera mirando a través del agua. ¿Su padre acababa de ofrecerla como un trozo de ganado? La humillación la golpeó como un golpe físico, dejándola sin aliento. «Dios mío, Thomas», susurró alguien. «No puedes hacer eso». «Claro que puedo, maldita sea», espetó Thomas. «Es mi hija y yo decido qué le pasa. De todos modos, no sirve para nada más. Ningún hombre blanco querría casarse con ella. Mírenla». Nell deseó que la tierra se abriera y la tragara. Las miradas de los reunidos le quemaban la piel como brasas ardientes. Algunos mostraban horror, otros una curiosidad perversa. Escuchó la risa ahogada de los hermanos Monroe, que siempre encontraban alegría en el sufrimiento ajeno. Chaska no se había movido en todo este tiempo, sus ojos oscuros posados en Nell, no con la evaluación calculadora de un tratante de ganado, sino con algo que ella no podía descifrar. Era joven, quizás de 20 años, con el perfil orgulloso de su pueblo y una calma que contrastaba fuertemente con la excitación a su alrededor. «¡Papá, no!». La voz vino de Luke, el hermano de 15 años de Nell, que se había abierto paso entre la multitud. Su rostro estaba pálido de conmoción. «No puedes, Nell». «Cállate, muchacho», espetó Thomas. «¿O quieres ser el próximo intercambio?». Luke se calló, pero Nell vio las lágrimas en sus ojos. Era la única persona en el mundo que la había tratado con amabilidad, el único que conocía sus pesadillas nocturnas, sus miedos, sus sueños secretos de una vida lejos de la ira de su padre. Chaska dio un paso adelante, sus movimientos fluidos como los de un depredador. Cuando habló, su voz era tranquila, casi melódica,
aunque usaba un inglés rudimentario. Esta mujer, ellos no quieren. Thomas se rió amargamente. Querer, amigo mío, llevo años intentando deshacerme de ella. Solo trae desgracia a todo lo que toca. Nell sintió cómo su corazón se desmoronaba en 1000 pedazos. 16 años de esperanza secreta de que su padre quizás la amara en el fondo de su corazón, todo se convirtió en polvo en ese momento. Chaska la examinó de nuevo, esta vez por más tiempo. Sus ojos no se detuvieron en su figura como los de los otros hombres, sino que parecieron mirar directamente a su alma. Nell se sintió extrañamente expuesta y, sin embargo, no herida por esa mirada. ¿Ella tiene nombre?, preguntó Chaska. Eleanor, susurró ella, tan bajo que él tuvo que inclinarse para oírla. Pero llámame Nell. Él asintió lentamente. Nell. La forma en que pronunció su nombre, sin el desprecio o la indiferencia habituales, hizo que algo aleteara en su pecho, una sensación que casi había olvidado. Entonces, ¿aceptamos el trato o no?, insistió Thomas. 2 ponis fuertes por una mujer que sabe cocinar. Es un buen negocio para ti, Apache. El insulto en la voz de Thomas era inconfundible, pero Chaska no reaccionó. En cambio, se volvió hacia Nell. ¿Quieres venir conmigo? La pregunta sorprendió a todos los presentes. Nell lo miró fijamente, incapaz de creer que alguien le preguntara su opinión. En toda su vida nadie había tenido en cuenta sus deseos. Se calló, su voz falló. ¿Qué debía decir? Que tenía miedo, que no sabía qué sería de ella, que cualquier destino debía ser mejor que la vida bajo el techo de su padre. No importa lo que ella quiera, interrumpió Thomas impacientemente. Ella me pertenece hasta que se la dé a otro, y eso es lo que hago ahora. Chaska guardó silencio por un largo momento, sus ojos aún fijos en Nell. Luego asintió brevemente. De acuerdo. Thomas sonrió triunfalmente. Excelente. Los ponis son míos. La muchacha es tuya. Agarró el brazo de Nell bruscamente y la empujó hacia adelante. Vamos, empaca tus cosas. Tienes 5 minutos. Thomas, esto es una locura, protestó el viejo Pete. No puedes simplemente... Claro que puedo y lo hago, espetó Thomas. Es mi carne y mi sangre. Yo decido su destino. Nell casi tropezó al volverse hacia el puesto comercial. Sus pocas pertenencias fueron empacadas rápidamente. Un vestido extra, un cepillo, un pequeño cuaderno donde escribía sus pensamientos en secreto y el libro gastado que su madre le había dejado. No poseía nada más. Cuando regresó, Chaska ya la esperaba con uno de los ponis. Había colocado una gruesa manta de lana sobre su brazo. Sin decir una palabra, se acercó a ella y la envolvió suavemente, cubriéndole la cara y el cabello. ¿Por qué?, comenzó a preguntar. Protección, murmuró él suavemente. De miradas, de palabras. El simple gesto de consideración casi la hizo llorar. Nadie había intentado protegerla de la crueldad de los demás. Thomas entregó las riendas de los 2 ponis a uno de sus hombres y se limpió las manos como si estuviera quitándose suciedad. Listo. Un buen negocio, diría yo. ¡Papá! Luke se adelantó, su voz quebrada. Por favor, no la dejes ir. Es todo lo que tenemos de mamá. El rostro de Thomas se oscureció. Tu madre está muerta y es su culpa. Señaló con el dedo a Nell, envuelta en la manta. Ella mató a tu madre cuando nació y solo nos trae desgracia a todos. Es bueno que me deshaga de ella. Las palabras golpearon a Nell como golpes físicos. Había escuchado esa acusación miles de veces, pero hoy parecían hundirse más profundamente en su alma que nunca. Chaska la ayudó en silencio a subir al pony. Su toque era cuidadoso, respetuoso, tan diferente de las manos ásperas de su padre. Una vez que ella se acomodó, él se subió a su propio caballo. ¡Espera!, gritó Luke de repente y corrió hacia ellos. Con lágrimas en los ojos, agarró la mano de Nell debajo de la manta. Te encontraré, susurró. Te lo juro, en cuanto sea lo suficientemente mayor, te encontraré. Nell apretó su mano, incapaz de hablar. Luego, él espoleó su caballo y se alejaron lentamente del puesto comercial. Detrás de ellos, escuchó las voces de los colonos, algunos indignados, otros curiosos, todos llenos de chismes sobre lo que acababan de presenciar. Pero por encima de todo, flotaba la risa satisfecha de Thomas Hartwell. Mientras subían la colina, Nell se atrevió a mirar hacia atrás por última vez. El puesto comercial se hizo cada vez más pequeño hasta que fue solo un punto en la distancia. Luke seguía allí,
una figura solitaria en el polvo. ¿A dónde me llevan?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Chaska no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz sonó pensativa. «A casa», dijo simplemente. «¿A casa?». Nell intentó entender. ¿A su gente? Quizás eso fue todo lo que dijo. Siguieron cabalgando en silencio mientras el sol alcanzaba su punto más alto. Nell se sentía atrapada en un sueño extraño e irreal en el que era arrancada de la vida que conocía hacia un destino completamente desconocido. Pero por primera vez en años, escondida bajo la manta protectora, se atrevió a pensar en algo más que su inutilidad. Este hombre, este guerrero apache, le había preguntado su opinión. La había protegido de las miradas burlonas. Quizás, solo quizás, eso significaba algo. El viento les trajo el aroma de la salvia y las flores silvestres, y a pesar de su miedo, Nell sintió algo despertar dentro de ella que casi había olvidado: esperanza. El sol ya estaba bajo en el cielo cuando llegaron a las primeras señales del campamento apache. Columnas de humo se elevaban hacia el cielo, y en la distancia Nell reconoció las formas características de los tipis. Su corazón latió más rápido con miedo y una extraña expectación. Lo que sea que la esperara allí, tenía que ser mejor que lo que había dejado atrás. Simplemente tenía que ser mejor. Hemos pasado mucho tiempo contando y preparando esta historia. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. El sol ya estaba bajo en el cielo cuando llegaron a las primeras señales del campamento apache. Columnas de humo se elevaban hacia el cielo, y en la distancia, Nell reconoció las formas características de los tipis. Su corazón latió más rápido con miedo y una extraña expectación. El campamento estaba en una hondonada protegida entre suaves colinas, rodeado de arbustos de mezquite y robles dispersos. A medida que se acercaban, las voces de los habitantes se fueron silenciando gradualmente. Nell sintió las miradas fijas en ella, curiosas, desconfiadas, hostiles. Chaska la ayudó a bajar del pony. Sus movimientos seguían siendo cuidadosos y respetuosos. La manta se le cayó de la cabeza, y por primera vez miró los rostros de las mujeres apaches. Interrumpieron su trabajo junto al fuego. Los niños se escondieron detrás de las faldas de sus madres, y los hombres la miraron con rostros impenetrables. «Chaska». Una voz profunda y autoritaria cortó el silencio. Un hombre mayor con el pelo canoso y el rostro marcado por cicatrices salió de uno de los tipis más grandes. Incluso sin entender el idioma, Nell reconoció la autoridad en su postura. «¿Por qué traes a esta extraña aquí?». Chaska respondió en su lengua materna, su voz tranquila pero firme. Nell no entendió una palabra, pero escuchó su nombre varias veces. El hombre mayor, obviamente uno de los líderes, la examinó con una mirada que pareció penetrarla hasta los huesos. «Kiona pregunta, ¿por qué estás aquí?», dijo una voz suave detrás de ella. Nell se giró y vio a una mujer de mediana edad, cuyo rostro estaba curtido por el sol, pero era amable. «Soy la tía de Winas. Hablo tu idioma». «Yo…». Nell dudó. ¿Cómo iba a explicar que había venido aquí porque su propio padre la había vendido como ganado? «Mi padre me cambió por ponis». Los ojos de Winas se entrecerraron. «¿Vendida como un caballo?». Nell asintió. La vergüenza le quemaba de nuevo en las mejillas. «Dijo que yo era inútil, que ningún hombre blanco se casaría conmigo jamás». Un murmullo recorrió la asamblea mientras Winas traducía las palabras. Algunos rostros mostraban desprecio, ya fuera por ella o por su padre. Nell no podía decirlo. Kiona habló de nuevo, su voz aguda como un látigo. «Él dice que los hombres blancos venden a sus propios hijos como animales», tradujo Winas. «Dice que eso te convierte en un peligro para nosotros. Los blancos que venden a su familia también venderán a su pueblo». Nell sintió como si el suelo se le abriera bajo los pies. Yo nunca». Se cayó, abrumada por la desesperanza de su situación. Chaska se adelantó y le puso una mano en el hombro. Un pequeño gesto, pero que le dio fuerza. Volvió a hablar con Kiona, su voz insistente. Nell seguía sin entender nada, pero escuchó la convicción en sus palabras. «Chaska dice que estás bajo su protección», explicó Winas. «Él dice, tu padre te desechó, pero eso no te hace mala. Hace malo a tu padre». Kiona sacudió la cabeza y habló bruscamente. Otras voces se unieron, estallando una acalorada discusión en la que Nell era el centro, sin entender una palabra. «¿Qué dicen?», susurró a Winas.
Discuten sobre tu destino, respondió Wienas honestamente. Algunos dicen que deberías ser enviada de vuelta a tu gente. Otros temen que tu presencia pueda traer problemas con los colonos. Y otros, hizo una pausa y miró a Chaska. Otros confían en el juicio de Chaska. La discusión había durado un tiempo cuando, de repente, una niña pequeña salió de la multitud. No podía tener más de 6 años, con grandes ojos oscuros y 2 trenzas negras. Sin miedo se acercó directamente a Nell y extendió una pequeña mano para tocar la tela de su vestido. «Ayana», gritó una mujer preocupada, obviamente la madre de la niña, pero la pequeña Ayana sonrió a Nell y dijo algo en su idioma. Sonó como una pregunta. «Ella pregunta si tienes miedo», tradujo Winas en voz baja. Nell se arrodilló para estar a la altura de la niña. «Un poco», admitió honestamente, aunque sabía que Ayana no la entendería. Ayana pareció entender su respuesta de todos modos. Metió la mano en un pequeño bolsillo de su cinturón y sacó una diminuta perla, azul turquesa y brillante. Con una expresión seria, la puso en la palma abierta de Nell. El gesto fue tan inesperado y conmovedor que a Nell se le llenaron los ojos de lágrimas. Cerró los dedos alrededor de la pequeña perla y le sonrió a la niña. «Gracias», susurró. La simple interacción entre Nell y la niña pareció cambiar la atmósfera. La discusión de los adultos se hizo más tranquila, y Nell notó que algunas de las mujeres la miraban con nuevos ojos. Kiona habló de nuevo, esta vez más tranquilo. Chaska respondió, y después de un breve intercambio, el anciano asintió a regañadientes. «Puedes quedarte», tradujo Winas. «Por ahora, dormirás en mi tipi y te observaré. Si causas problemas o intentas hacernos daño, serás expulsada. ¿Entiendes?» «Sí», dijo Nell rápidamente. «Entiendo. No causaré problemas, lo prometo». Win la condujo a un tipi de tamaño mediano al borde del campamento. El interior era sorprendentemente acogedor. Pieles y esteras tejidas cubrían el suelo, y los objetos personales estaban colgados ordenadamente en las paredes. «Dormirás aquí», dijo Winas, señalando una estera enrollada. «Mañana aprenderás cómo vivimos. Trabajarás, observarás, intentarás entender. ¿Puedes hacerlo?» «Sí», respondió Nell con entusiasmo. «Puedo trabajar, puedo cocinar y coser y...» «Bien», la interrumpió Winas suavemente. «Pero primero, debes perder el miedo de tus ojos. El miedo debilita a las personas, y las personas débiles no sobreviven aquí». Esa noche, Nell yacía despierta en su estera, escuchando los extraños sonidos a su alrededor. En algún lugar, una mujer cantaba suavemente una canción en un idioma que no conocía. Un bebé lloró brevemente y luego se cayó. El fuego crepitaba y en la distancia un coyote aullaba. Pensó en Luke, que ahora estaba solo con su padre. Pensó en su antigua vida, que ya se sentía como un sueño lejano. Y pensó en Chaska, que la había protegido a pesar de que apenas la conocía. A la mañana siguiente, Wien la despertó antes del amanecer. «Ven», dijo, «es hora de aprender». La primera lección fue ir a buscar agua. Nell siguió a Win y a otras mujeres a un arroyo cercano, sus movimientos torpes con el pesado recipiente de arcilla. Las otras mujeres la observaban en silencio, algunas con abierta incredulidad. «Más despacio», dijo Winas cuando Nell casi tropezó. «Aquí, el tiempo no es tu enemigo. La prisa comete errores». De vuelta en el campamento, Winas le mostró cómo moler maíz, cómo mantener el fuego encendido, cómo preparar las pieles para la ropa. Cada tarea era nueva para Nell, pero aprendía rápido y con atención. Los niños la observaban con descarada curiosidad. Ayana regresó varias veces y le dio a Nell pequeños regalos. Una piedra interesante, una pluma colorida, un pequeño trozo de carne asada. Cada regalo era valioso, no por su valor material, sino por la amabilidad que había detrás. Chaska solo la veía de lejos. Estaba ocupado con otros hombres. Cazaban, patrullaban, discutían asuntos importantes. Pero Nell sentía su mirada sobre ella, y cada vez que sus ojos se encontraban, él le hacía un asentimiento apenas perceptible. El tercer día algo sucedió que lo cambió todo. Nell estaba recogiendo leña cuando escuchó un débil gemido de un arbusto cercano. Curiosa se acercó y encontró a un pequeño cervatillo, obviamente herido y separado de su madre. Sin dudarlo, levantó al animal tembloroso. Estaba demacrado y tenía una profunda herida de corte en la pata, probablemente causada por un coyote.
Nell lo llevó con cuidado de vuelta al campamento. ¿Qué haces?, preguntó Winas cuando vio a Nell con el cervatillo. Está herido, explicó Nell. Pensé que quizás podríamos ayudarlo. Winas miró al animal y luego a Nell. Los animales salvajes mueren. Ese es el camino de la naturaleza. Pero si podemos ayudarlo... Nell se calló, insegura de si había ido demasiado lejos. Winas la estudió por un largo momento, luego suspiró. Muéstrame la herida. Juntas, limpiaron la herida y la vendaron con hierbas que Winas sacó de su colección. El cervatillo estaba demasiado débil para luchar, pero sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los de Nell, la miraron con confianza. Probablemente morirá de todos modos, advirtió Winas. Quizás, dijo Nell en voz baja, pero al menos sabrá que alguien se preocupó por él. Las palabras parecieron afectar a Winas. Miró a Nell con una nueva expresión, ya no solo con cautela, sino con algo que podría haber sido respeto. La historia del cervatillo se extendió rápidamente por el campamento. Algunas de las mujeres vinieron a verlo, y Nell notó que sus miradas se habían vuelto menos desconfiadas. Incluso algunos de los hombres pasaron, aunque fingían que solo estaban allí por casualidad. El quinto día, el cervatillo volvió a levantarse. Todavía estaba débil, pero vivía. Ayana aplaudió de alegría y le trajo a Nell un puñado de bayas como regalo. Esa noche, Chaska fue al tipi de Winas. Habló en voz baja con su tía, y aunque Nell no entendió una palabra, escuchó la calidez en sus voces. Dice que tienes compasión, tradujo Winas. Dice que eso es un don raro. Nell miró a Chaska, quien la miraba con una expresión que no podía descifrar. Gracias, dijo ella en voz baja. Él asintió y se fue, pero no sin antes haberle arrojado algo. Una pequeña pulsera de cuero y cuentas, intrincadamente tejida. ¿Qué significa esto?, preguntó Nell a Winas. Winas sonrió por primera vez desde que Nell estaba allí. Significa que ya no eres solo una extraña. Esa noche, mientras Nell miraba la pulsera y sentía al cervatillo dormido a su lado, se atrevió a creer por primera vez que quizás realmente podría encontrar un lugar en este extraño mundo nuevo. La pequeña perla de Ayana estaba segura en su palma, mientras sus dedos tocaban el cuero cálido de la pulsera de Chaska. Las semanas siguientes pasaron como en un sueño, a la vez maravilloso y aterrador. Nell se despertaba cada mañana con el sol, ayudaba a Winas con las tareas diarias y aprendía lenta pero constantemente el idioma de su nueva comunidad. Su lengua tropezaba con los sonidos inusuales, pero los niños solo se reían amablemente y la corregían pacientemente. «Shash», dijo Ayana, señalando un oso que había dibujado en la arena. «Shash», repitió Nell, y la niña pequeña se rió. «Shash», corrigió Ayana suavemente, tomando la mano de Nell para mostrarle cómo colocar la lengua. Era una sensación extraña. Por primera vez en su vida, no la regañaban por su ignorancia, sino que la enseñaban con paciencia y amabilidad. Los niños de la tribu se convirtieron en sus maestros más estrictos, pero más cariñosos. El cervatillo, al que había llamado Takoda, amigo de todos, como le había explicado Winas, se hacía más fuerte cada día. Ahora seguía a Nell a todas partes, sus grandes ojos siempre fijos en ella. Las otras mujeres empezaron a bromear diciendo que era una madre extraña, pero Nell escuchaba la calidez detrás de sus palabras. Una tarde particularmente calurosa, cuando el aire vibraba por el calor, Nell escuchó un balido desesperado cerca de las cabras. Se apresuró hacia allí y encontró a una de las cabras con un parto difícil, obviamente con complicaciones. Tanala, la dueña de la cabra, estaba de pie impotente, sus manos cubiertas de sangre. «Se está muriendo», dijo en inglés, su voz llena de desesperación. «El pequeño está atascado». Nell no dudó. En casa, a menudo había ayudado a su padre con partos difíciles de vacas, caballos, incluso cerdos. Sus pequeñas manos a menudo habían sido más útiles que sus dedos ásperos. «¿Puedo?», preguntó, señalando a la cabra. Tanala asintió desesperadamente. Nell se remangó y se arrodilló en el polvo. Con movimientos cuidadosos pero decididos, examinó la situación. El cabrito estaba, de hecho, mal posicionado, pero todavía estaba vivo. Podía sentir su débil latido. «Agua», pidió, «y paños limpios». Una pequeña multitud se había reunido, observando en silencio cómo la mujer blanca trabajaba. Nell lo ignoró todo, las miradas, el calor, incluso su propio miedo. Se concentró solo en la vida en sus manos. Tardó casi una hora,
pero finalmente logró girar al cabrito y sacarlo. Era diminuto y débil, pero respiraba. La madre comenzó a lamerlo de inmediato, su propia fuerza regresando con el alivio. Tanala miró a Nell con lágrimas en los ojos. Habló rápidamente en su lengua materna, luego cambió al inglés. «Lo salvaste a ambos». «¿Cómo? ¿Cómo supiste eso?» «Mi padre solía dejarme ayudar con los animales», explicó Nell, lavándose la sangre de las manos. Era útil para eso. La noticia de las habilidades de Nell se extendió rápidamente por el campamento. Esa noche, varias mujeres vinieron al tipi de Winas, trayendo pequeños regalos: nueces tostadas, un trozo de tela tejida a mano, una hermosa piedra. Hablaron poco, pero sus gestos lo decían todo. «Estás ganando sus corazones», observó Winas mientras miraba los regalos. «Eso es bueno, pero ten cuidado. Algunos corazones son más difíciles de ganar que otros». Miró significativamente hacia el tipi de Kiona, donde el anciano de la tribu discutía con otros hombres. Nell había notado que sus miradas hacia ella seguían siendo desconfiadas, a pesar de los pequeños avances que había logrado. 2 días después, cuando la luna era solo una delgada media luna, Nell se despertó con voces fuertes. Afuera, escuchó a la gente correr y gritar emocionada. Win ya se había levantado y se vestía rápidamente. «¿Qué pasa?», preguntó Nell. «Jinetes», respondió Winas secamente. «De tu gente». La sangre de Nell se heló en sus venas. Siguió a Winas afuera y vio a 3 figuras a caballo en la distancia, acercándose al campamento. Incluso en la oscuridad, reconoció una de las siluetas de inmediato. La figura esbelta, la forma en que se sentaba en la silla. «Luke», susurró. Chaska y varios otros guerreros ya se habían acercado a ellos, con las armas listas, pero no abiertamente amenazantes. La tensión en el campamento era palpable. Las mujeres acercaban a sus hijos. Los hombres agarraban sus cuchillos. El encuentro tuvo lugar al borde del campamento. Nell no pudo entender las palabras, pero escuchó la voz de Luke, más madura, pero aún familiar. Habló con uno de los guerreros apaches que sabía inglés, señalando en su dirección. «Quieren hablar contigo», tradujo Winas después de que un mensajero se les acercara. «El joven dice que es tu hermano». Nell asintió y caminó lentamente hacia el pequeño grupo. Luke se bajó de su caballo y ella pudo ver que había envejecido en las semanas desde su separación. Sus ojos parecían cansados y una nueva dureza se había posado alrededor de su boca. «Nell», dijo en voz baja cuando ella estuvo lo suficientemente cerca. «Gracias a Dios, estás viva». «Luke». Ella quiso correr hacia él, abrazarlo, pero la presencia de los hombres armados la detuvo. «¿Cómo me encontraste?» «No fue difícil». «Papá», se detuvo. Su rostro se oscureció. «Papá lamenta el trato. Te quiere de vuelta». El corazón de Nell se hundió. «¿Por qué? Pensé que quería deshacerse de mí». «Yo también lo pensé», dijo Luke amargamente, mirando a los guerreros apaches. Luego bajó la voz. «Pero desde que te fuiste, las cosas han ido mal en el rancho. El ganado se ha enfermado, perdimos 2 caballos por serpientes y los otros rancheros ya no lo respetan. Dicen que un hombre que vende a su propia hija no vale un centavo». Nell entendió lentamente. «Me quiere de vuelta para salvar su reputación». «Más que eso», dijo Luke amargamente. «Los otros colonos hablan de que este trato te dio influencia con los apaches. Papá cree que podría usarte como una especie de embajadora para negociaciones». La ironía de la situación golpeó a Nell como un puñetazo. Su padre, que la había llamado inútil, ahora la quería de vuelta porque de repente se había vuelto valiosa. «¿Y si digo que no?», preguntó en voz baja. Luke dudó. «Ha amenazado con venir con soldados si no vienes voluntariamente». Las palabras pesaban entre ellos. Nell sintió las miradas de los apaches fijas en ella, esperando, observando. Sabía que su respuesta no solo determinaría su propio destino, sino posiblemente también el de toda la tribu. «No puedo», dijo finalmente, su voz más fuerte de lo que esperaba. «Este se ha convertido en mi hogar». Luke la miró fijamente. «Nell, estos son salvajes. Perteneces a tu propia gente». «¿Mi propia gente?». Nell se rió amargamente. «Mi propia gente me vendió como ganado. Estas personas aquí me han mostrado lo que significa ser respetada». «Papá no se rendirá», advirtió Luke. «Volverá». Nell miró hacia el campamento donde Takoda, el pequeño cervatillo, saltaba entre los tipis.
donde Ayana la saludaba con la mano, donde Wienas esperaba con el rostro preocupado. Y allí estaba Chaska, de pie a un lado, pero cuyos ojos nunca se apartaban de ella. Entonces debo estar preparada, dijo en voz baja. Luke le tomó la mano. Ven conmigo, Nell, por favor. No es demasiado tarde. Todavía puedes tener una vida normal, casarte, tener hijos, una vida normal. Nell retiró su mano. ¿Qué hay de normal en ser humillada por la persona que te trajo al mundo? ¿Qué hay de normal en odiarte a ti misma todos los días por lo que eres? Pero aquí estás. Eres una prisionera. No, dijo Nell con una certeza que la sorprendió a sí misma. Aquí soy libre. Luke la miró fijamente por un largo momento, luego suspiró pesadamente. Has cambiado. Sí, asintió Nell. Lo he hecho. La abrazó brevemente, con fuerza, como si quisiera recordar algo que se había perdido. Te quiero, hermana, y trataré de convencer a papá de que te deje en paz, pero sacudió la cabeza. Me temo que es demasiado tarde para eso. Nell vio cómo Luke y sus compañeros desaparecían en la oscuridad, sus caballos rápidamente convirtiéndose en puntos en la distancia. La certeza de su decisión la llenó de una mezcla de orgullo y miedo. Cuando regresó al campamento, Chaska la esperaba. No habló, pero caminó a su lado, su presencia reconfortante y fuerte. «Has elegido», dijo Winas cuando llegaron al tipi de Nell. «Sí», respondió Nell, «he elegido». «¿Y si tu padre viene con violencia?» Nell miró la pulsera en su muñeca, luego al lugar donde Takoda dormía plácidamente. «Entonces estaremos preparados». Esa noche no pudo dormir. Yacía despierta, pensando en Luke, en la advertencia, en los tiempos difíciles que se avecinaban. Pero por primera vez en su vida, había tomado una decisión, no por miedo u obediencia, sino por amor y convicción. Afuera, escuchó los sonidos del campamento, el suave resoplido de los caballos, el crepitar de las hogueras, las voces bajas de los guardias nocturnos. Eran los sonidos del hogar. Pero esta calma no duraría mucho. 3 días después de la visita de Luke, cuando el sol de la mañana apenas se elevaba sobre las colinas y bañaba el campamento con una luz dorada, sonaron los gritos de advertencia de los exploradores. Nell estaba alimentando a Takoda cuando la señal familiar resonó en el aire. Se acercaban jinetes, y esta vez eran más de 3. Chaska apareció a su lado como si se hubiera materializado de la nada, su mano apoyada en la empuñadura de su cuchillo, pero su rostro permaneció tranquilo. «Tu padre viene», dijo en su inglés rudimentario. Nell sintió cómo su estómago se encogía. Había sabido que este momento llegaría, pero había esperado tener más tiempo. «¿Cuántos?» 8 hombres, armados. Sus ojos se encontraron con los de ella. «Debes elegir dónde quieres estar». Las palabras la golpearon como un golpe físico. Por supuesto que estaría con los apaches, eso ya lo había decidido. Pero al ver la tensión en el rostro de Chaska, la forma en que los otros guerreros se reunían, se dio cuenta de que esta vez se trataba de algo más que su decisión personal. Wienas apareció a su lado, con el rostro serio. «Kiona convoca un consejo. Debes venir». Fueron juntas al centro del campamento, donde ya se había reunido una multitud. Kiona estaba en el centro, su rostro curtido como una piedra. Cuando vio a Nell, habló bruscamente en su lengua materna. «Él dice que tu presencia aquí podría traer la guerra», tradujo Winas en voz baja. «Dice que la vida de toda la tribu es más importante que la vida de una persona». Nell sintió como si el suelo se le abriera bajo los pies. «¿Qué? ¿Qué significa eso?» Antes de que Winas pudiera responder, un grito de los centinelas resonó. Los jinetes estaban allí. Thomas Hartwell cabalgó al frente de un pequeño grupo de hombres hacia el campamento, todos armados, todos con los rostros duros de hombres que habían venido a luchar si era necesario. Nell reconoció a algunos de ellos, los hermanos Monroe, el viejo Pete del puesto comercial, y 2 hombres que no conocía, pero cuyas insignias los identificaban como alguaciles territoriales. Thomas mismo había cambiado. Estaba más delgado, su rostro más demacrado, pero sus ojos ardían con la misma intensidad fría que ella conocía también. Cuando su mirada se posó en ella, su boca se torció en una sonrisa triunfante. «Aquí estás, hija mía», dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Es hora de volver a casa». Kiona se adelantó, su postura digna pero lista para la batalla. Habló en su idioma y uno de los guerreros tradujo. «Pregunta por qué vienen armados a nuestra tierra».
Venimos a buscar lo que nos pertenece, respondió Thomas fríamente. Mi hija fue retenida contra su voluntad. Eso es secuestro. Un murmullo recorrió a los apaches reunidos. Nell sintió como todas las miradas se posaban en ella. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Nadie me retiene contra mi voluntad, dijo, su voz al principio baja, pero luego más fuerte. Estoy aquí porque quiero estar aquí. Los ojos de Thomas se entrecerraron. Estás aquí porque estás confundida. Estos salvajes te han envenenado la mente. Se volvió hacia los alguaciles. Ven, no está en su sano juicio. Necesita la guía de su padre. Estoy más cuerda de lo que nunca estuve bajo tu techo, replicó Nell, y por primera vez en su vida, habló sin el miedo familiar a su ira. Me vendiste, padre. Me vendiste como un trozo de ganado y dijiste que era inútil. Cometí un error, dijo Thomas, pero su voz no sonaba arrepentida, sino calculadora. Estaba abrumado por el dolor por tu madre, pero ahora veo claro. Perteneces a tu gente, no a estos paganos. Chaska se acercó a Nell, su presencia como un ancla en la tormenta de emociones. Thomas notó el movimiento y su rostro se oscureció. Y, dijo, su voz llena de desprecio, Apache, has profanado a mi hija. La has hecho tuya. La palabra golpeó a Nell como una bofetada. Sintió cómo la sangre le subía a las mejillas, pero no por vergüenza, sino por ira. Chaska me ha tratado con más respeto de lo que tú lo has hecho jamás, dijo. Su voz temblaba de indignación. Me ha protegido, no me ha vendido. ¿Protegido? Thomas se rió amargamente. Te ha convertido en su concubina. Mírate, vestida como una salvaje, viviendo como un animal. ¿Es esa la protección de la que hablas? Nell se miró. Era cierto. Ahora vestía la ropa de las mujeres apaches, un simple vestido de cuero bordado con cuentas, cómodo y práctico. Su cabello estaba trenzado en dos trenzas y su piel estaba bronceada por el sol. Pero por primera vez en su vida se sentía hermosa. Sí, dijo con voz firme, eso es protección. Aquí no me recuerdan todos los días lo fea que soy. Aquí valgo más que el ganado en el establo. El rostro de Thomas se puso rojo de rabia. Ingrata. Te crié, te alimenté, te di un techo, ¿y así me lo agradeces? Me mantuviste viva, corrigió Nell, pero nunca me amaste. Me hiciste responsable de la muerte de mi madre, aunque solo era un bebé. Me trataste como una maldición que tenías que soportar. Era perfecta antes de que llegaras, gritó Thomas, perdiendo por completo el control. Era hermosa, pura y buena, y tú la mataste. Las palabras flotaron en el aire como veneno. Nell sintió cómo algo dentro de ella se endurecía, cómo los últimos restos de esperanza de amor paternal se convertían en polvo. No, dijo en voz baja, pero su voz resonó en el aire silencioso. Mamá murió porque el parto a veces es mortal, no por mí, y tú me has castigado toda mi vida por haber sobrevivido. Wiena se puso de pie junto a Nell, su presencia tranquila pero poderosa. Luego, Ayana corrió y se aferró a la mano de Nell. Otras mujeres de la tribu se acercaron, formando un círculo protector a su alrededor. Thomas vio la demostración de apoyo y su rostro se oscureció aún más. Estos salvajes te han puesto en contra de tu propia sangre, pero eso no importa. Vienes conmigo, quieras o no. Asintió a los alguaciles. Tráiganla. Los dos alguaciles dudaron, observando la tensa situación. Guerreros apaches armados por un lado, colonos armados por el otro, y una joven en el medio que obviamente no quería irse. Señorita, dijo uno de los alguaciles con cautela, ¿es cierto que la retienen aquí contra su voluntad? Nell se enderezó a su altura máxima. No, señor. Estoy aquí por mi propia voluntad. Le pido que respete mi decisión. Es menor de edad, interrumpió Thomas. Está bajo mi tutela. No tiene derecho a tomar tales decisiones. ¿Menor de edad? Nell se rió amargamente. ¿Estabas dispuesto a casarme tan pronto como alguien fuera lo suficientemente tonto como para aceptarme? Estabas dispuesto a venderme, pero si tomo una decisión que no te gusta, de repente soy demasiado joven. Kiona, que había permanecido en silencio todo el tiempo, se adelantó y habló en su idioma. Chaska tradujo. Él dice que en nuestro pueblo, las mujeres deciden con quién se casan y dónde viven. Dice, los hombres blancos tratan a sus mujeres como propiedad, pero las mujeres apaches son libres. ¿Libres? Thomas resopló. Libres de vivir como animales,
libres de traicionar a su propia raza, libres de ser respetadas, dijo Chaska de repente, su voz tranquila pero firme, libres de ser amadas por lo que son, no por lo que aportan a los demás. Era lo más largo que Nell le había oído decir en inglés. Las palabras golpearon a Thomas como golpes, y su rostro se puso morado. ¿Te atreves a darme lecciones sobre mi propia hija, salvaje? Tú, que la has hecho tuya. Chaska se movió tan rápido que Nell casi no lo vio. Un momento después, Thomas yacía en el polvo, con sangre goteando de su nariz. Los otros colonos agarraron sus armas, pero los guerreros apaches fueron más rápidos. La voz de Kiona resonó por el campamento. Habló rápidamente en su idioma, luego cambió al inglés. Todos ustedes se van ahora, o habrá sangre. Thomas se levantó, limpiándose la sangre de la cara, sus ojos ardiendo de odio. Esto no ha terminado, le siseó a Nell. Eres mi hija y te recuperaré, con o sin derramamiento de sangre. Se dio la vuelta y se dirigió a su caballo. Sus hombres lo siguieron, pero antes de montar se volvió una vez más. ¿Crees que te aman?, le gritó a Nell. Pero espera hasta que se den cuenta de los problemas que traes. Entonces te desecharán como yo lo hice. Las palabras persiguieron a Nell incluso después de que los jinetes desaparecieron. Estaba de pie en medio de su nueva familia, rodeada de personas que la habían defendido. Pero el veneno de Thomas había encontrado su camino en su corazón. ¿Y si tenía razón? ¿Y si su presencia realmente solo traía problemas? Chaska le tocó suavemente el hombro. Él está equivocado, dijo en voz baja. Tú traes luz, no oscuridad. Nell lo miró a los ojos oscuros y vio la verdad allí, pero también sabía que Thomas no se rendiría. La guerra entre sus dos mundos acababa de comenzar. Chaska le tocó suavemente el hombro. Él está equivocado, dijo en voz baja. Tú traes luz, no oscuridad. Nell lo miró a los ojos oscuros y vio la verdad allí, pero también sabía que Thomas no se rendiría. La guerra entre sus dos mundos acababa de comenzar. En los días posteriores al enfrentamiento, una pesada tensión se cernía sobre el campamento. Las guardias se duplicaron, y Nell notó cómo las miradas de los miembros de la tribu oscilaban entre la preocupación y la incertidumbre. Algunos todavía la miraban con calidez, pero otros, especialmente los hombres mayores, la observaban con creciente escepticismo. Kiona convocó un nuevo consejo 3 días después. Esta vez, toda la tribu se reunió en un gran círculo. La atmósfera era tensa, como la cuerda de un arco a punto de disparar. Nell se sentó entre Winas y Ayana, sintiendo el pesado peso de todas las miradas sobre ella. El anciano de la tribu se levantó lentamente, sus movimientos dignos a pesar de su edad. Cuando habló, su voz era como un trueno rodante, aunque Nell no entendía las palabras. Winas tradujo en un susurro. Él dice que desde tu llegada las señales son malas. Primero vienen los jinetes de tu hermano, luego tu padre con hombres armados. Pregunta qué viene después. ¿Soldados? ¿Guerra? Nell sintió como su estómago se encogía. Había sabido que este momento llegaría, pero había esperado. Había esperado tener más tiempo para demostrar que valía la pena. Otro anciano se levantó y habló, su voz aguda de ira. Él dice que una mujer no vale la pena para que todo el pueblo muera, tradujo Winas, su propia voz tensa. Dice que deberías ser enviada de vuelta a tu pueblo antes de que se derrame sangre. Varias voces se unieron, algunas de acuerdo, otras protestando. Nell miró a Chaska, que estaba apartado de los otros guerreros, su rostro como una piedra, pero sus ojos brillaban con una ira contenida. Finalmente, Chaska mismo se levantó. La multitud se quedó en silencio. Toda la atención se centró en él. Cuando habló, su voz era tranquila, pero cada palabra llevaba el peso de una convicción absoluta. Winas volvió a traducir. Él dice que los hombres blancos han estado en guerra con nuestra gente mucho antes de la llegada de Nell. Él dice, nos matan por nuestra tierra, no por una mujer. Ella dudó, luego continuó. Él dice que Nell lleva más honor apache en su corazón que algunos que nacieron con sangre apache. Un guerrero mayor saltó y habló acaloradamente, sus gestos salvajes. Está enojado, explicó Winas. Dice que Chaska está cegado por la lujuria por una mujer blanca. Dice que ella nos llevará a todos a la ruina. Nell no pudo soportarlo, sentarse en silencio mientras se negociaba su destino. Se puso de pie, sus piernas temblaban, pero su voz era firme. ¿Puedo hablar?
preguntó en apache, las palabras aún torpes pero comprensibles. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Kiona inclinó la cabeza, un pequeño gesto de respeto por su intento de hablar en su idioma. Nell respiró hondo y volvió al inglés, ya que sus conocimientos de apache no eran suficientes para lo que tenía que decir. Sé que mi presencia aquí ha traído problemas. Sé que algunos de ustedes piensan que soy una maldición, una amenaza para su gente. Hizo una pausa, reuniendo su valor. Quizás tengan razón. Wainas tradujo rápidamente, y Nell vio la confusión en los rostros a su alrededor. Pero les pido que entiendan. No estoy aquí para hacerles daño. Estoy aquí porque he encontrado un lugar donde puedo vivir sin odiarme a mí misma todos los días por lo que soy. Su voz se quebró ligeramente, pero siguió adelante. Mi padre vendrá, eso es cierto, pero también vendría si yo no estuviera aquí. Él quiere su tierra, sus caballos, su vida. Solo soy una excusa. Miró directamente a Kiona. Pero si mi presencia realmente los pone en peligro, si creen que estarán más seguros sin mí, entonces me iré. Las palabras le salieron con dificultad, pero las decía en serio. Había encontrado la felicidad aquí, pero no permitiría que su felicidad costara la vida a otras personas. Kiona la estudió durante mucho tiempo, sus ojos oscuros e inescrutables. Luego habló, su voz pensativa. Él pregunta, ¿a dónde irías?, tradujo Winas. ¿De vuelta con tu padre? Nunca, dijo Nell con voz firme. Pero hay otros lugares, otras ciudades. Podría empezar de nuevo, sola. La pregunta vino de Chaska, que finalmente se movió y se acercó. ¿Iría sola? Nell lo miró, vio el dolor en sus ojos. ¿Si es necesario? No, la voz de Chaska era como el acero. Si te vas, yo iré contigo. Un shock recorrió la asamblea. Varios hombres se levantaron y hablaron a la vez, sus voces agitadas. Están horrorizados, explicó Winas. Chaska es uno de sus mejores guerreros. No pueden permitirse perderlo. Pero Chaska ignoró las protestas. Se acercó a Nell y le tomó las manos. Perdí a mi familia por la guerra, dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. No quiero perder a otra familia por la guerra. Nell lo miró fijamente, abrumada por la fuerza de sus palabras. Chaska, no puedes. Este es tu hogar, tu gente. Mi hogar es donde tú estás, dijo simplemente. En el repentino silencio que siguió, una voz inesperada se levantó. Ayana saltó y corrió hacia Nell, abrazándola por la cintura. La niña pequeña habló rápida e insistentemente en su lengua materna. Dice que Nell la ayudó a aprender inglés, tradujo Winas con una suave sonrisa. Dice que Nell le mostró cómo ayudar a los animales heridos. La voz de Winas se suavizó. Dice que Nell es una buena hermana. Otras voces se unieron. Tanala, cuya cabra había salvado a Nell, habló apasionadamente. Una de las madres más jóvenes se adelantó y contó cómo Nell la había ayudado en el parto de su hijo. Una tras otra, las mujeres de la tribu se levantaron y compartieron sus historias. Pequeños actos de bondad, momentos de compasión, signos del verdadero deseo de Nell de formar parte de su comunidad. Kiona escuchó a todos, su rostro inescrutable, pero Nell notó que su postura cambiaba lentamente, volviéndose menos rígida. Finalmente, Winas misma se levantó. He observado a esta mujer, dijo, su voz clara y fuerte. He visto cómo trabaja, cómo aprende, cómo da sin esperar nada a cambio. No está aquí para conquistarnos o cambiarnos. Está aquí para pertenecer. Hizo una pausa. Luego habló directamente a Kiona. Mi hermano, dijo, y Nell se dio cuenta de que tenía una relación familiar con el anciano de la tribu. Siempre dices que debemos juzgar a las personas por sus acciones, no por su nacimiento. ¿Cuáles son las acciones de Nell? Amabilidad, compasión, lealtad. ¿No son esas las cualidades que honramos en nuestra gente? Kiona guardó silencio durante mucho tiempo, y la tensión en el aire era palpable. Finalmente se levantó y se acercó a Nell. Se paró frente a ella, estudiando su rostro con la intensidad de un águila. «Dices que te irías para protegernos», dijo lentamente en inglés, sus palabras fuertemente acentuadas pero comprensibles. «Eso es honorable, pero quizás la respuesta no sea huir». Nell apenas se atrevió a respirar. «¿Qué quiere decir?» Kiona miró a los otros ancianos, luego de vuelta a ella. «Conoces ambos mundos ahora, el blanco y el nuestro. Quizás podamos encontrar la paz
no a través de la separación, sino a través del entendimiento. ¿Cómo?, preguntó Nell. ¿Podrías hablar por nosotros a tu gente, mostrarles que no somos monstruos, que somos personas que solo quieren vivir en paz? Sus ojos se entrecerraron. Pero sería peligroso. Tu padre quiere la guerra, otros también. Intentarían usarte o herirte. Nell pensó en Thomas, en su ira, en sus amenazas. Luego pensó en Luke, en los otros colonos que quizás estarían dispuestos a escuchar si solo pudieran escuchar la verdad. Estoy dispuesta a intentarlo, dijo finalmente. Si confían en mí. Kiona sonrió por primera vez desde que lo conocía. Una sonrisa pequeña pero genuina. La confianza debe ganarse. Pero tú estás en el camino correcto. Se volvió hacia la asamblea y habló en su lengua materna. Después de un momento de deliberación entre los ancianos, asintió. El consejo ha decidido. Te quedas. Ahora eres verdaderamente una de nosotros, con todos los derechos y deberes que eso conlleva. Hizo una pausa. Pero si llega la guerra, lucharás con nosotros, no contra nosotros. ¿Entendido? Entendido, dijo Nell, su voz firme de determinación. Cuando la asamblea se disolvió, Chaska se quedó con ella. Caminaron en silencio hasta una pequeña colina fuera del campamento, desde donde podían ver la vasta tierra. ¿Crees que funcionará?, preguntó Nell. ¿Esta paz? Quizás no para siempre, respondió Chaska honestamente. Pero por hoy, y a veces, hoy es todo lo que tenemos. Se volvió hacia ella, le tomó las manos. Nell, dijo en voz baja, ¿quieres ser mi esposa? No por un trato o un contrato, sino por amor. Nell lo miró a los ojos y vio su futuro reflejado allí. Un futuro lleno de desafíos, pero también de amor, respeto y la salvaje belleza de la libertad. Sí, susurró ella, por amor. Bajo el vasto cielo estrellado de Arizona, sellaron su promesa con un beso. Dos almas que habían encontrado su hogar en un mundo entre mundos. Luke se quedó 3 días antes de decidir no regresar con su padre. En cambio, planeó ir a California a hacer un nuevo comienzo, libre de la sombra de Thomas. El día de la boda de Nell y Chaska, llegó una visita inesperada. Ayanna corrió hacia Nell con una carta en la mano, sucia y arrugada, pero con su dirección. Era de una mujer llamada Sarah Mitchell, una maestra de una ciudad lejana que había oído la historia de Nell. Escribió sobre otras mujeres como ella, mujeres que vivían entre mundos, construyendo puentes donde otros solo veían muros. No estás sola, decía al final de la carta. Hay más de nosotras de lo que crees. Nell dobló la carta y sonrió. Quizás esto era solo el principio. Quizás realmente podrían marcar la diferencia. Un pequeño pedazo de mundo a la vez. Mientras las estrellas brillaban sobre ellos y las canciones de la celebración de la boda resonaban en la noche, Nell finalmente supo quién era. No la hija fea que nadie quería, sino una mujer lo suficientemente fuerte como para escribir su propia historia. Y su historia apenas había comenzado. A continuación, te esperan 2 historias increíbles. Simplemente haz clic en la imagen que deseas ver y la reproducción comenzará.